Hoy hablamos también de salud, como cada miércoles es habitual. Murcia te cuida, lo hacemos recibiendo a la concejal de este área en el Ayuntamiento de Murcia, a Esther Nevado. Esther, bienvenida, buenas tardes. Gracias por acompañarnos también hoy con una doctora de cabecera que ya conocen los espectadores de esta casa, es la médico de la concejalía, Gema Pérez. Gema, muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantada. Responsable a su vez también de la unidad de tabaquismo del Ayuntamiento, para conocer ese programa de prevención y tratamiento de esa cuestión que nos interesa y que sobre todo, intuyo, en determinadas edades se puede hacer hasta crónica, patologías que se deriven de ese consumo excesivo de los cigarrillos. Esther, ¿cómo es el programa municipal que el Ayuntamiento tiene en marcha desde el año 1998 y que ayuda a muchas personas? Pues mira, Pablo, hoy queríamos hablar de la consulta de la unidad de tratamiento del tabaquismo del Ayuntamiento de Murcia, porque creemos que es un servicio útil a la ciudadanía, un servicio que mejora la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas de Murcia, y creemos que es un servicio que tenemos que potenciar. La consulta de tabaquismo de nuestro Ayuntamiento, que actualmente la dirige Gema, que ha venido hoy aquí para dar una explicación in situ de cómo se trabaja, y creo que va a ser muy didáctico y muy positivo para la gente. La consulta, pues, lo que pretende es reducir el consumo de tabaco en la población. Tenemos muchos problemas de salud pública últimamente, pero el tabaco es un problema de salud pública y como tal pues debe ser abordado. Y sí que está dentro de las competencias municipales trabajar la prevención y sobre todo trabajar esa adicción y conseguir reducir el número de fumadores en nuestro municipio. Los beneficios son múltiples. Por un lado está el beneficio directo de la persona que recibe ese tratamiento, pero luego hay un beneficio indirecto porque también están los fumadores pasivos, como bien sabes. Por lo tanto, el beneficio es un beneficio bastante amplio. Nuestra consulta atiende a personas que puedan llamar directamente, pero también se hace un trabajo a través de los centros de salud para que desde las consultas de los centros de salud se derive a personas. Ese trabajo de coordinación entre administraciones creo que es un buen trabajo que se ha venido realizando y que nosotros vamos a potenciar porque creemos que es la fórmula, trabajar desde la base y trabajar desde el lugar donde se detectan los problemas. En este caso, las consultas de los médicos de familia es el lugar clave que a nosotros nos derivan esos pacientes. Gema, desde esta unidad de tabaquismo, su tratamiento, su prevención, la relación con los médicos de cabecera en los distintos centros de salud, ¿cómo es? ¿Cómo es la puerta de entrada al programa o cuál es la receta para formar parte de esta unidad y eliminar finalmente este mal hábito de la vida de cada usuario? Pues normalmente la persona, el paciente en el que hablamos en este caso fumador, acude a su médico de familia, normalmente consultándole la manera de dejar de fumar porque solo no puede. A lo mejor podemos pensar desde fuera que bueno, no lo deja porque no quiere la persona, pero realmente lo que estamos hablando es de una enfermedad crónica por adicción y a veces algunos pueden abandonar el hábito por su cuenta, también hay un porcentaje de fumadores que lo dejan sin necesidad de ayuda, pero otros precisan esa ayuda y hay que dársela. Entonces, desde los médicos de familia, ellos también están capacitados para dar el tabaquismo. De hecho, en nuestra unidad también se forman residentes de familia que luego salen con esa capacidad de poder hacerlo en su consulta o en su recorrido, ¿no? Pero cuando se encuentran ante fumadores que presentan una dificultad más extrema, porque tienen una enfermedad asociada, requieren de más asistencia, más visitas, un tratamiento más especializado, pues nos lo derivan. Si ellos nos lo tratan, nos lo derivan a nosotros. Esa es la puerta de entrada de un fumador desde la consulta de primaria hacia nosotros, que nos hacen ese volante de derivación para que el paciente llegue a nosotros y lo evaluemos nosotros y hagamos el tratamiento. Al final, una vez que ya forma parte del programa municipal dentro de la unidad, ¿cuáles serían los inputs principales o las etapas a seguir para finalmente abandonar el consumo del tabaco? Pues una vez que llegan a la consulta se le hace la apertura de la historia, se le hace en cuestionario, se pregunta su historial como fumador, se le evalúan con unos ciertos test la dependencia física, la dependencia psicológica. Y ya desde ahí, pues normalmente no ponemos tratamiento ni siquiera la primera visita, un tratamiento farmacológico también se evalúa
A ver, normalmente ya damos pautas de cambio de hábitos, ya empezamos a hacer tratamiento, después de esa evaluación, la primera visita es la más larga. También hacemos una medida de cosimetría, tienen que soplar por un aparato para ver los niveles de monóxido de carbono, para ver cómo eso va disminuyendo, que influye en las enfermedades cardiovasculares. Y a partir de ahí vamos dándole visitas, pues semanales o quincenales, para ir evaluando lo que vamos acordando con ellos en el descenso, o en poner una fecha, o en valorar cómo le está yendo el tratamiento que le hemos pautado. Imagino que hay un componente motivacional importantísimo, ¿no?, estos pacientes y usuarios. Sí, los pacientes que llegan a nuestra consulta ya llegan con una intención o con una motivación clara de dejar de fumar. Están en una fase que se llama de acción. Van allá a poner los medios, ya han pasado una época de su vida, aunque pueden tener recaída, en el que lo han evaluado, lo han valorado, pero en ese momento se ven como preparados para hacerlo. Y entonces en ese momento es cuando hay que aprovechar la situación, cuando consultan en su médico, cuando nos consultan a nosotros, para no dejarlo como escapar, ¿no? Aprovechar todos nuestros medios para poner en ese momento ese tratamiento. El Ayuntamiento ha publicado, como suele ser habitual cada año, bueno, lleva ya varias ediciones, la guía para dejar de fumar. Aquí la tengo, la nueva, de la unidad del tabaquismo. Entran, si quieren, en ayuntamientomurcia-salud.es y también pues, se pueden descargar toda la información que aquí contiene, que es muy útil, es muy útil a la hora de cómo prepararse. Muy práctica. Para esto hay que tener, pues además de esa predisposición, una guía, ¿no?, de los profesionales que le va a hacer seguro la vida más fácil, porque imagino también, doctora, que habrá picos valle durante el tratamiento. Sí, aquí afrontamos las dos vertientes, la vertiente de la dependencia física y la vertiente de la dependencia psicológica. La dependencia física la evaluamos y vemos si es necesario aplicar un tratamiento farmacológico adecuado. Y luego la parte motivacional, cuando llegan, como hablamos, pues siempre tienen sus motivos que hay que potenciarlos, pero hay que trabajar en los hábitos, es un cambio de conducta. Aparte de la nicotina, genera una dependencia física, y cuando no se consume genera síndrome de abstinencia, que hace que la persona no se encuentre mal, necesite volver a consumir repetidamente nicotina para volver a encontrarse bien. También tiene unos factores psicológicos de estimulación al ver ciertas situaciones, al pasar por ciertos incluso estados de ánimo según los que se encuentren, ver cosas, pasar por ciertos lugares, que les hace que esa conducta de fumar la asocien o al ocio, o a estar triste, o a estados de aburrimiento, o ver a otros fumadores. Entonces eso, mediante técnicas más psicológicas, más de cambio de conducta, vamos haciendo que vayan disminuyendo y vayan elaborando estrategias para afrontar esas situaciones. Esa es la parte más psicológica, un poquito la más complicada de tratar, porque hay que aportarle a cambio que sus motivaciones sean fuertes en ese momento para resistir esos momentos, que con el tiempo se van mitigando y se van controlando, pero también tiene su proceso de cambio. Porque dejar de fumar sienta bien no solo a la mente, sino también al cuerpo, y en lo físico lo van a notar muy, muy positivamente, seguro. Por ejemplo, aquí hay algunos consejos que nos cuenta la guía. Dice: sustituya las bebidas con cafeína y el alcohol por agua, zumos naturales, infusiones, o si se siente cansado o triste, salga a caminar. Me acuerdo de los grupos 440 que contábamos, Esther, la semana pasada, que también combinarían de una manera extraordinaria con este programa de la unidad de tabaquismo. Claro, la idea es lanzar una campaña global, una estrategia general de la que vayan colgando diferentes verticales. Este sería uno de ellos, 440 por supuesto es otro. Al respecto de la consulta, yo creo que hay una cuestión que sí quería resaltar, y es, bueno, los datos del año pasado no son datos reveladores, porque el 2020 fue un año atípico, dejémoslo en atípico. En todos los sentidos. Pero sí que es cierto que los datos del 2019 nos dicen que hubo unos 300 pacientes que pasaron por la consulta de antitabaco. El dato, uno de nuestros retos es aumentar el número de pacientes durante el 2022, que entra ahora, y otro de nuestros retos es rebajar el rango de edad, porque el rango de edad está en torno a los 50 años. En torno a los 50 años es cuando las personas se dan cuenta de que es la línea roja. A partir de ahora, ya si no me cuido, me estoy descuidando total. Entonces encuentran, como ha dicho un poco Gemma, esa motivación. El objetivo que tenemos, sobre todo de cara al próximo año, es conseguir rebajar ese rango de edad, para que las personas a partir
bueno, entiendo que las campañas tienen que ser distintas, tienen que estar segmentadas, porque no es la misma campaña la que tienes que dirigir a jóvenes de 20 a 30, que entiendo que es el rango de edad más complicado, ¿verdad, Gemma? Para poder dejar de fumar, pero sí que de 30 a 40 hay ahí un grupo de edad que no llega a la consulta de tabaco y que sí que quiere dejar de fumar. Entonces tenemos que encontrar la forma de llegar también a esa población. Sí, hay que llegar porque además, Gemma, imagino que a partir de los 50 ya incluso se pueden derivar patologías crónicas del propio tabaquismo, ¿no? Sí, no, ya es indiscutible, está totalmente demostrado la cantidad de enfermedades respiratorias, cardiovasculares que están asociadas al consumo de tabaco. Causa enfermedad, el tabaquismo causa enfermedad, causa muerte, causa disminución de calidad de vida, pero tiene posibilidades de tratamiento y es lo que siempre potenciamos, ¿no? Y la mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar, que eso es lo más importante. Las enfermedades están ahí, nosotros también potenciamos no solamente la salud es importante. Potenciamos también otras motivaciones que también puedan aportar, como la liberación personal. Es un motivo muy grande. A lo mejor viene alguien a la consulta por ese rango de edad, porque ya a lo mejor ves a alguien de tu familia, tu vecino, que ya ha sufrido algún proceso cardiovascular. Entonces vienes con esos miedos porque te importa, ¿no?, la salud, porque tú empiezas a encontrarte algo ya, ves el análisis que te ha salido algún rango, algún parámetro alto y consulta. Pero también hay otras motivaciones que también las potenciamos, como esa liberación, el cambiar el estilo de vida, efectos económicos, bueno, efectos estéticos a quien le importe. Por eso la población juvenil a veces también hay que motivarlos por otras vertientes que a ellos sean importantes por ese momento de edad. También la pandemia nos ha traído una serie de patologías mentales, de estrés, nerviosismo, que puede influir, ¿no?, en un mayor consumo del tabaco, aunque es verdad que, como decíamos antes, durante el confinamiento se ha reducido. Se redujo a unos puntitos el consumo de cigarrillos. Sí, quizás eso está asociado al prejuicio de la salud que encuentra la persona en decir, si esta enfermedad puedo contraerla fumando, pues seguramente puedo tener más complicaciones. Claro. Eso puede estar en relación a eso. Y luego al estar en casa, pues también hay otros factores. El ocio no estaba, entonces no salíamos. De fumar en casa, pues a lo mejor no es tan atractivo, aunque haya ansiedad, que también influye, pero hay que estudiar los parámetros en el confinamiento. Claro, han sido diferentes. Pero sí que es cierto que los parámetros, sí que se estudiaron los parámetros en el confinamiento y los datos que arrojaron era que efectivamente se había reducido el consumo de tabaco, pero lo que nos queda ahora es analizar post-pandemia cómo está evolucionando, porque la tendencia en otro tipo de adicciones es creciente y va al alza. Sabemos que el consumo de estupefacientes, sabemos que el consumo de alcohol también está al alza y tendríamos que ver y tendríamos que estudiar si efectivamente el consumo de tabaco también está al alza en esta época, en estos años locos que dicen que nos vienen por delante. Y creo que actuar a tiempo es un beneficio para todos, es una inversión. Por eso nosotros consideramos que esta consulta, que esta unidad, tiene mucho sentido, tiene todo el sentido y que es el momento de potenciarla. Potenciarla para seguir tratando a estos usuarios a través del Ayuntamiento de Murcia, de su Concejalía Servicios Municipales de Salud. Gemma, en el tratamiento se hace un análisis y un seguimiento permanente 12 meses después de la abstinencia, ¿no? Sí, al principio la intensidad de las visitas o la frecuencia de las visitas es más cercana en el tiempo y luego vamos espaciando cuando consigue la abstinencia. Pero normalmente hacemos una revisión siempre al año porque los 12 meses es como el patrón, estándar, oro, para hacer las comparativas, para ver realmente que esa persona, las probabilidades de que ella sea un exfumador definitivo son altas a los 12 meses. O sea que el alta la acompañamos durante un año. Durante un año pues ocurre el verano, situaciones que tenemos que acompañarle, tanto buenas como malas, periodos de cambios de trabajo. Entonces durante ese año los acompañamos y luego también el tema de la recaída. Sí, la recaída es algo que forma parte del proceso de dejar de fumar y no es motivo de tirar la toalla. Nosotros, si hay una recaída, siempre decimos, vuelve, evaluamos la situación, podemos seguir intentándole que no tengan esa sensación de remordimiento, de haberlo perdido todo o de que es imposible, ¿no? Porque hay que recordar que esta droga, como es el tabaco, que así está catalogada, aunque sea común, pues es muy adictiva tanto física como psicológicamente y que hay momentos a lo largo de la vida o a lo largo de una jornada, por ejemplo, en los que son factor de riesgo, pues desde hablar por teléfono hasta después de la comida, ingerir alcohol, por supuesto, ¿no? Socializar en un ámbito en el que tengas al lado, cerca, gente que fuma, todo eso incide. Hombre, claro, al principio evaluamos las situaciones, lo que tú comentas que puede ser peligroso lo evitamos.
sobre todo al principio, no va a ser siempre así, nunca vamos a no poder ir a una barbacoa, pero si has dejado de fumar el día que hemos puesto es el viernes y al día siguiente tiene una barbacoa, pues decimos, vamos a evitarlo. Se recuperará. O si Se te pones a hacer recuperará, unas... pero bueno, beber alcohol, todo eso, claro, son Se puede no cambios beber de alcohol, hábito. pero no se puede dejar de comer. Si el cigarro es después de comer, hay que buscar la estrategia de otra manera. Esa es la historia. O Esa no se puede Claro. evitar. preparando una claro. oposición, por ejemplo, que también habrá Momento gente que le dé por fumar. Pero bueno, pues puede sustituir, por eso Sí, siempre damos sí. opciones alternativas y lo que decía la concejal, una solución integral. Pues mira, tienes grupos de ejercicio físico, el 440 o las instalaciones municipales deportivas que son magníficas, que aquí vamos conociendo además cada semana con modalidades deportivas distintas para todas las edades y en cualquier pedanía o en el centro urbano de Murcia, ¿no? Sí, hay recursos. Hay Recursos. recursos. Y la consulta está abierta a la ciudadanía. Yo sí que me gustaría recalcar que cualquier persona que quiera dejar de fumar y crea que este recurso le puede ayudar, a través de la página web de la concejalía puede pedir cita telefónica y se le atenderá. La otra vía es a través de su médico de cabecera. Son las dos vías para llegar a la consulta. Van al médico y enseguida se activa un botón, unidad de tabaquismo, si el paciente pues, lo pide o el médico lo considera oportuno. Sí, sí, normalmente priorizamos también según gravedad del paciente que nos pide la ayuda Claro. para hacer la agenda, como si dijéramos. Pero bueno, en principio cualquier derivación o cualquier persona que tenga la intención de dejar de fumar se acepta en la consulta. También hay una colaboración interesante con la unidad docente de atención primaria, ¿no? Y con la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia para que los médicos residentes, por ejemplo, que quieran colaborar con vosotros, lo hacen, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, no es colaborar, es la formación de los residentes en la unidad En la antitabaco, unidad, pero no solo de los residentes, sino también los médicos y las médicos de cabecera que deseen recibir formación Específica y de actualizarse en la cuestión de la deshabituación del tabaco puedan recibir también esa formación y esa transferencia por parte de los profesionales de salud del Ayuntamiento de Murcia. Es algo que creemos que es interesante y es fundamental porque al final es prevención. Cuando un médico de cabecera está formado en habilidades para ayudar a sus pacientes a deshabituarse del consumo del tabaco, está previniendo la aparición de otro tipo de enfermedades. Así que al final yo creo que es un beneficio para todos. La consulta, bueno, ¿desde cuándo? Llevamos varios años recibiendo los residentes y yo creo que es casi una institución por parte del Ayuntamiento de Murcia. Sí, que se Sí, los formen. datos de 2019 son 4 hombres y 12 mujeres MIR, 16 médicos, ¿no? Sí, aproximadamente suelen rotar en ese número. Y unas 900 horas anuales de formación específica. Esto tiene un mérito imponente. Sí, rodan durante 15 días corto pero intenso, sí. Además intentan siempre sacar toda la información que pueden porque luego en sus consultas se le plantea, a lo mejor en otro sitio no tienen una unidad de derivación para dejar de fumar, una unidad de tabaquismo no es habitual. Entonces tienen que valerse de ellos, si están en otros municipios, si están en otros sitios. Y entonces, pues, bueno, aprovechamos cada minuto. Yo recuerdo además que Gema, además de ser directora de esta unidad de tabaquismo del ayuntamiento, fue en su día rastreadora con toda la pandemia, con también otros médicos seguimos residentes. Compatibiliza las dos seguimos funciones. manteniendo estandarte ahí también del ayuntamiento. O sea que el Servicio Municipal de Salud, Esther, es algo integral. Sí, Somos polifacéticos. Sí, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta la situación excepcional que tenemos con la pandemia, que al final nos ocupa todos los recursos. Y sí que es verdad que tenemos nuestros programas, pero al final todos están impregnados de algún modo y todos se han visto afectados o influenciados por la cuestión de la pandemia, porque todos los recursos los pusimos ahí. En tabaquismo, doctora, es muy acorde acompañar el tratamiento, por ejemplo, que recetáis desde la unidad a fármacos que ayuden al paciente, al usuario, a dejar definitivamente de fumar o no? El tratamiento farmacológico sí está adecuado y está considerado. De hecho, según pues los estudios que hay, que se analiza esto, un tratamiento farmacológico adecuado y disponible multiplica por 3 el éxito en dejar de fumar. Pero bueno, por eso se evalúa con cada paciente. No todo el mundo va a ir al tratamiento farmacológico, pero el que lo lleva, el que lo necesita, lo necesita.
no hay un patrón claro. Aquí 2 y 2 no son 4. Hombre, en principio la dependencia física, fumadores que tienen dependencia física más elevada y hay otros Claro. que la psicológica, a lo mejor el tratamiento farmacológico no le hace tanta falta. ¿Y hay muchas recaídas en la consulta? ¿Cómo...? Con la recaída es algo con lo que contamos desde que entran a la consulta, que la situación de recaída puede darse y es frecuente. O sea, hay más fumadores que consiguen dejar de fumar tras tener recaídas previas que a la primera. O sea, que contamos con que puede ocurrir, ¿eh? Pero es importante decir que no pasa nada si se recae. Sí, que no incluso pasa nada que porque, sí. bueno, no pasa nada en el sentido de que antes estábamos hablándolo y una cuestión que a ella le sucede es que cuando un paciente recae no quiere volver porque le da como vergüenza miedo. todo el Sí. trabajo que ha hecho el profesional y ellos transmiten todo el rato que no pasa nada en el sentido de que pueden volver y que se puede retomar y que no eres un río, ¿sabes? Que siempre puedes volver atrás le sirve como y puedes experiencia, incluso vemos retomarlo lo y positivo. puedes, Hay que sacar lo continuar. positivo. Errare humanum est, que decían los latinos. También el acompañamiento familiar, ¿no?, en el entorno, en la propia unidad familiar, será fundamental. Sí, el que a veces ahí puede haber algún pequeño cambio de humor, siempre a la familia que apoye en esos momentos, también el tener fumadores alrededor, pues también influye relativamente negativo, ¿no? No en la ayuda, persona, no hay que ayuda. evaluar el contexto del fumador para ver dónde tiene los peligros, ¿no? y cómo podemos adaptarnos. Sí que es cierto que el gran reto que tienen es conseguir esa adhesión al tratamiento y esa vinculación con el profesional que se prolongue en el tiempo para que realmente les puedan ayudar. Por eso no hay mejor forma de entrada que la de los centros de salud y los médicos de cabecera, que son realmente quienes mejor conocen a los pacientes en su integridad, ¿no? Y que además son especialistas en todo, los pobres, los médicos de atención La puerta primaria. de entrada. Afortunadamente son especialistas en todo para nosotros. Sí. Pues ha sido un placer volver a conocer esta unidad del tabaquismo del Ayuntamiento de Murcia, de la Concejalía de Salud. Esther, hasta una próxima ocasión. Estaremos pronto aquí. Gemma, gracias, a seguir tratando y a seguir cuidándonos. Muchísimas gracias otra vez.